mile in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Hola chiquillos, buenos días, espero que estén bien, que estén contentillos de iniciar una vez más con sus clases. Obviamente pues hoy es martes, espero que ayer les haya ido muy bien. Chiquillos, decía comentar, de hecho estaba dando pues una vuelta y a sus actividades. Como tal a veces no se entienden muy bien o como que no le ponen mucha atención, no sé qué está sucediendo ahí, pero y les decía, veía pues de sus actividades. Recuerdan que estuvimos trabajando en esto de las libertades. De hecho son 6. Por ahí vi que había trabajos donde estaban 3, donde había 2 nada más. Uno por ahí solamente copió lo que vio en el libro. Y de eso no se trataba. Como tal, chamacos, la libertad como derecho humano implica que nosotros gozamos de estas libertades aseguradas por nuestra Constitución. Entonces, se les pidió que checáramos el cuadro de la página 65 y entendiéramos que hay 6 libertades más importantes aquí, en este cuadro de la 64. Entonces, lo que se buscaba era, como tal, iban a checar el ejemplo de aquí. Miren, libertades que ejercemos, ponen de ejemplo libertad de opinión. Como tal, de las 6 libertades, ¿dónde está libertad de opinión? Dice libertad de decidir sobre la vida privada, es el 1. Libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de religión, culto, libertad de tránsito, libertad de esclavitud. Como tal, dentro de estas libertades se asegura la libertad de que nosotros podamos opinar ¿cómo se dice? O también elegir a nuestros representantes. Entonces parte de eso es que nosotros tenemos el derecho a decir lo que nos molesta, lo que nos gusta y que se nos tome en cuenta. Entonces, dentro de este ejemplo de las libertades, nosotros íbamos a poner libertades que nosotros creemos, poner un ejemplo de cuando se ejercen. Por ejemplo, libertad de asociación, hay un ejemplo de cuando no. En la libertad de asociación, imaginemos, tenemos la libertad de juntarnos con la persona que queramos, con un grupo de lo que queramos. Disculpen, el niño tiró algo. Entonces, miren, aquí en los cuadros ponen un ejemplo de cuando las libertades se ejercen, en el cuadro rosa, y en el verde, cuando las libertades no se ejercen. Les decía, en la libertad de asociación nosotros podemos unirnos con cualquier persona, con cualquier grupo de personas para hablar. Disculpen, para hablar de temas de interés y compartir lo que nosotros nos guste. Nosotros tenemos la libertad de crear inclusive un grupo que hable acerca de las dificultades de tomar clases en línea, y ustedes pueden hacerlo. Y su objetivo sería compartir opiniones y pedir, hacer un informe para los directores de la escuela en el que ustedes digan, pues los maestros nos explican mal o no nos quedamos contentos con el trabajo y todo eso. Entonces, ustedes pueden unirse y pedir que se les escuche sus quejas. La cuestión es que cuando no se ejerce esto, es cuando ustedes se unen, lo planean, lo presentan, y cuando lo presentan, pues los directores ni lo pelan. O sea, ustedes tienen la libertad de hacerlo, pero no se ejerce cuando la persona a cargo en este caso, de arreglar las cosas, no lo hace. Entonces, en la parte de la libertad de opinión, sí se aplica. Por ejemplo, tú tienes el derecho de hablar de tus desacuerdos o de tus acuerdos, pero se ejerce en el momento en el que te toman en cuenta y en el momento en el que te hacen caso, por así decirlo. Si ponemos ejemplos de cada uno, por ejemplo, en la libertad de decidir sobre la vida privada, se ejerce esta libertad cuando cuando alguien, por ejemplo, tu familia, tus papás, no te prohíben relacionarte con un amigo o salir con alguna pareja. O sea, no solamente son nuestros papás, o sea, también nuestros amigos o los papás de alguien más. Como tal, ustedes pueden ser novia, novio de quien ustedes gusten. Obviamente
eso va más enfocado a cuando nosotros somos mayores de edad, porque cuando son menores es deber de los papás también identificar que algunas relaciones no son sanas. Entonces, como tal, la libertad se ejerce cuando tú decides, por ejemplo, querer a alguien o buscar ser alguien que tú busques, que tú quieras, sin que nadie te obligue a hacerlo. Esta libertad no se aplicaría, no se ejercería en el momento en el que, por ejemplo, supongamos que vivimos en la época en la que los papás acordaban un matrimonio entre los hijos. Entonces, en ese entonces la libertad no se ejercía, porque su libertad de hacer con su vida privada lo que ellos quieran no se tomaba en cuenta. Entonces, el momento en el que no se toma en cuenta tus gustos, tus intereses y el derecho de decidir sobre tu vida privada, es cuando te obligan a hacer algo que tú no quieres. O sea, en el momento en el que te dicen te vas a casar con esa persona, no vas a andar con ella, no vas a ¿cómo se dice? No vas a juntarte con esos vagos o cosas así. Como tal, ahí no se cumple. Pero cuando tú seas mayor de edad, pues obviamente ya tendrás como que la edad necesaria como para poder decidir tú también. Obviamente que si vives con tus papás y cosas así, pues obviamente tienes que seguir ciertas reglas. Pero en el momento en el que te independizas, que ya tienes la edad suficiente para decidir, tú tienes derecho a que nadie más se vuelva a meter en tu vida privada y que nadie te obligue a hacer cosas que tú no quieres. Eso en la cuestión, dentro de esto de las libertades de la vida privada, nadie puede obligarte a iniciar con tu vida sexual. Por ejemplo, si alguien más llega a querer manipularte o amenazarte para hacerlo, significa que tu libertad de decidir sobre tu vida privada no se está respetando. Se respetará en este ejemplo cuando tú puedas decidir con quién estar, si formar una familia, si tener hijos, tener un gato, lo que tú quieras. Entonces, eso en el ejemplo de aquí. En la libertad de pensamiento, opinión, prensa y manifestación. Por ejemplo, la libertad se cumple cuando tú estás inconforme con algún hecho, juntas un pequeño grupo para manifestarse, hacerle saber a la ciudadanía que existe una cosa que no se está tomando en cuenta y es momento de que se llegue a tener mayor, ¿cómo se dice? Mayor atención a estas cosas. Entonces, se ejerce también cuando tú tienes el derecho a decir si quieres hacer algo o no. En la libertad de pensamiento, imaginemos que ustedes, ¿cómo se dice? Tienen que dormir, por así decirlo. Imagínense que ustedes tienen un perrito muy enfermo, muy malito, y ustedes dicen, ¿saben qué? Necesitamos quitarle el sufrimiento al perrito, vamos a dormirlo, vamos a matarlo para que deje de sufrir. Imaginemos que ustedes son un veterinario y les llega una familia así. ¿Saben qué? Nuestro perro está sufriendo, está pasando las últimas ya, necesitamos que lo duerma. Aunque el veterinario sea, parte de su trabajo, el también impedir que sufra un animal, él tiene la libertad de decidir si lo hace o no lo hace. Sí, porque, es su profesión, pero si dentro de sus creencias o de sus ideales, él preferiría mejor tratarlo para mejorar que para matarlo, él tiene todo el derecho de decidir si quiere hacerlo o no. Por así decirlo, también un ejemplo de ahorita del feminismo, en la parte de esta libertad, si ustedes fueran un doctor y les piden que se realice un aborto o algo así, aunque tú seas médico y sea parte de tu trabajo, si tú crees que eso está mal o que tú no compartes esas creencias, tú tienes el derecho de decidir no hacerlo. Nadie te puede obligar a hacer nada. O sea, teniendo el puesto que tú quieras y lo que sea, no se te puede obligar a nada. En cuestión de cosas que vayan en contra de tus creencias. Por ejemplo, decir que un amigo tuyo te invite a una cena donde todos son, no sé, testigos de Jehová. Y ellos cada comida, no lo sé, se ponen a rezar. Y tú como que no compartes esa costumbre. Como que en el momento en que te digan, oye, si quieres comer, te tienes que poner a rezar. O sea, como tal, se te está obligando en cierta manera a cambiar tus creencias. Pero una cuestión ya más arraigada, más fuerte, sería que, por ejemplo, aquí en Europa o en México dijeran, ¿sabe qué? Vamos a abandonar el catolicismo, vamos a pasarnos todos al cristianismo, vamos a hacer la basílica, todo eso. Ahora todos tienen que creer en esta cosa. O sea, en esas partes de la libertad de creencia, pues estaría ir en contra de esa libertad.
Otro de la libertad de opinión sería, por ejemplo, que te dijeran, ¿saben qué? Ya podemos volver a clases presenciales, pero vamos a seguir en virtual y solamente irán los que los papás aprueben. O sea, tú también puedes decidir o pedirle a tus papás, papá, no quiero ir porque me puedo enfermar o cosas así. O también puedes decir, papá, yo voy a ir y me voy a estar cuidando y quiero estar con mis amigos o cosas así. Como tal, eso sería un ejemplo muy reducido, porque para hablar de estas libertades como tal, pues hablamos de situaciones legales o de personas que ya tienen asuntos un poco más, ¿cómo se dice?, más sensibles o más necesario como para hablar de libertades que no se están cumpliendo. Entonces, la otra, libertad de reunión y asociación, como yo les decía. Imagínense que ustedes están inconformes con alguna clase, entonces tú dices, vamos a juntarnos los del grupo, vamos a hablar con el otro grupo de primero, en el caso de que existiera, y vamos a reunirnos para hablar de las cosas que le faltan a las clases virtuales. Ustedes se pueden reunir para hablar de eso. Y en ese ejemplo, ustedes se juntan, lo estructuran y lo envían. Ustedes tienen la libertad de hacerlo. Ahí se ejerce esa libertad. Cuando no se ejerce es cuando ustedes hicieron todo el acuerdo, lo presentan y lo rechazan o simplemente ni lo leen. En ese momento esa libertad pues no se ejerció. Luego la libertad de tránsito y de residencia, o sea, como tal significa que ustedes pueden andar en cualquier parte del estado de cualquier de este estado y todos los estados sin que te pidan, no lo sé, algún permiso o cosas especiales. Y también tienes el derecho, pues si tú te quieres cambiar de aquí de Europa a cambiarte a Puebla, obviamente puedes llegar, comprarte una casa o rentarla o lo que tú quieras, y no te van a exigir, por ejemplo, oye, tú eres de Michoacán, regrésate a Michoacán. No, o sea, en el momento en el que tú te cambias de casa, se ejerce tu libertad la libertad de tránsito y de residencia. Fíjense que me brinqué la libertad de religión. Ahorita volvemos con eso. La libertad de tránsito, pues tú puedes andar en cualquier parte de la república, nada más que, como les decía, por ejemplo, muchas veces dicen, es que no deben de existir casetas porque nuestra libertad de tránsito nos dice que podemos andar en cualquier estado. O sea, sí, pero no. Como tal, al momento en el que pasas una caseta, lo que pagas es como tal el paso de tu automóvil. Si ustedes pueden pasar por una caseta y caminar, claro, pero cuando te cobran como que porque tu carro pase, más que el hecho de que tú no puedas. O sea, tú sí puedes, pero tu carro no. Es algo interesante. Pero bien, otra cosa sería la libertad de religión, culto y conciencia. Es decir, que nadie te puede cambiar tus creencias, ya sea más que la religión es de conciencia. O sea, si tú piensas que algo está mal, como por ejemplo en el caso que les ponía de aquí de libertad de pensamiento, en la libertad de conciencia es prácticamente lo mismo, pero la libertad de conciencia no necesariamente sería algo que tenga que ver con una religión, sino que lo estipula como que en base a tus creencias, en base a lo que tú le rezas. O sea, me estoy divagando un poco. Pero bien, la libertad de religión, culto y conciencia significa que tú puedes hablar de tus creencias religiosas, claro, sin molestar a alguien más. O sea, tú puedes llegar y hablar del cristianismo, del catolicismo, pero en el momento en el que tú hablas de lo que te gusta, como que no es parte de esta libertad que tú hables mal de otra religión o de otro culto. Por ejemplo, que dentro del salón de clases exista un testigo de Jehová y ustedes empiezan a hacer burla o chistes de que tocan puertas y nadie sale. En ese momento pues está violando la libertad de culto. O sea, como tal, él tiene el derecho a creer en lo que él quiera, a rezarle a quien él quiera, y ustedes también. Y en el momento en el que a ti te forcen a, por ejemplo, imaginemos que ustedes ya tienen una cierta edad, unos 18 años, y su familia dice, ¿saben qué, hijos? Vamos a volvernos testigos de Jehová, vamos a ir, nos vamos a bautizar, vamos a empezar a ir a reuniones. Y ustedes dicen, ¿saben qué? Es que yo no quiero, yo quiero seguir yendo a misa y cosas así.
La libertad se ejercería cuando tus papás o alguien más te dice, ¿sabes qué? Tú sigue creyendo con lo tuyo. La libertad no se ejercería en el momento en que te dicen, nosotros ya nos cambiamos a testigos de Jehová y tú también. Entonces ahí no se ejerce. Y finalmente dice, prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Yo he escuchado muchas veces que las chicas de prepa o de secundaria dicen, es que en mi casa estoy como esclava, no me dejan hacer nada. O sea, como tal no eres una esclava, porque parte de lo que es la esclavitud significa que te privan de la libertad. No solamente te fuerzan a trabajar, sino que te encierran, no te permiten salir de tu casa o no te permiten salir de tu cuarto, y se te obliga a permanecer ahí indefinidamente. En esa parte ya eres una esclava. Yo les mencionaba de algo que se llama esclavitud moderna, en el momento en el que a ti te pongan, por ejemplo, hija o hijo, nos hace falta dinero, te vas a poner aquí en el semáforo y vas a empezar a trabajar. Hay muchos niños que lo hacen, claro, para apoyar a sus familiares, hay muchísimos casos, pero el momento en el que a ustedes les digan, te vas a ir ahí y vas a trabajar y te vas a quedar ahí y vas a dejar la escuela y todo ese show, pues estamos hablando de una parte de esclavitud moderna, porque te están obligando a trabajar, por así decirlo. Y o también como a mendigar. Y esa parte de mendigar también tiene su connotación de que no es posible que llegue la mendicidad obligada o algo así. O sea, ustedes no los pueden obligar a andar pidiendo en las calles o cosas así. Entonces, se ejerce cuando tú eres libre de ¿cómo se dice? De disfrutar tu libertad. No se cumple cuando se te está privando de hacer algo, de salir o lo que sea. Entonces, esos son los ejemplos que yo les ponía. El día de hoy nos vamos a centrar en esta parte de abajo. Como tal, ustedes hicieron el cuadro. Yo por aquí les decía, estaba viendo los cuadros que hicieron. Aquí está el de Simsai. Simsai pues pone los ejemplos, pone las libertades y ejemplos. Son 3, eran 6. Igual, yo los voy a tomar en cuenta, creo que solamente no quedó claro. En esta parte, en este de aquí, Diana Nicole fue la que como que quedó un poquito más clarito, pero sí nada más le metieron 3 y 4. O sea, creo que ustedes lo checaron como de la estructura que tenía la página. Y era un ejemplo de cada uno. Se supone que hoy en la clase de hoy vamos a revisar el cuadro y van a marcar con azul las situaciones en las que la causa para no ejercer la libertad, por ejemplo, es una cadena imaginaria. Por ejemplo, miedo, inseguridad, temor. Eso significa que si ponemos aquí el ejemplo de Diana, dice libertad de decidir sobre la vida privada. Dice cuando decidimos sobre cómo vestir, cómo queremos nuestro cuarto, etc. O sea, sí, eso es parte de la vida privada. Pero en el momento en el que ustedes dicen la libertad en esta parte que digan no poder salir porque tengo ansiedad social. O sea, en la ansiedad diría como que lo resaltado. Pero vamos a brincarnos esa especificación y vamos a ponerle... Y también siento que nos vamos a brincar la parte de marcar con color rojo. Entonces, actividad de hoy. Responder el puntito número 3 de la página 65. Que sería, ahora de manera individual, vuelve a pensar en las preguntas planteadas en el inicio de la sesión y elabora un texto con las siguientes respuestas. ¿Eres libre? ¿Por qué? ¿Cómo vives la libertad en tu vida diaria? ¿Eres una persona autónoma? Esas preguntas las vamos a responder hablando haciendo un texto. Por ejemplo, ¿eres libre? Empezarás el texto. Yo me siento libre porque soy capaz de decidir con quién salir, con qué amigos tener. También soy libre de decidir si quiero continuar con mis estudios o cosas así. Aunque ese último ejemplo creo que no va, porque les voy a causar muchas dudas y problemas de su familia. Entonces vamos a quitar esa parte. Vamos también a responder ¿por qué crees que eres libre? Como ya les decía, tú eres libre, pues como por ahí puso Diana, eres libre de decidir hasta el color de tu cuarto. O sea, tú eres libre de tratar de expresarte. Entonces, vamos a responder ese último puntito número 3 de la página 65, ahí en el libro. Y esa sería toda la actividad, chamacos. Espero no les haya aburrido mucho. Traté como de volver a repasar lo que vimos en la clase pasada, porque como que no quedó muy claro. Entonces, hasta aquí va a ser la actividad.
puntito número 3, vamos a hacer un texto respondiendo a esas preguntas. O sea que no vamos a poner las preguntas, vamos a hablar de cómo se sienten, si se sienten que son libres, y cómo viven su libertad. Eso va a ser el texto. Ejemplo, soy libre porque soy capaz de decidir por mí misma, porque me siento feliz en el entorno en el que vivo, también porque soy capaz de arreglar de vestirme como quiero, cosas así. Entonces, ese texto sería más de ese estilo. Entonces, chamacones, los dejo con la actividad, espero que ahora sí alcancen a terminar. Y pues eso sería todo por ahí, chamacos. Cualquier duda, háganme saber en el grupo de WhatsApp y manden su actividad. Nos vemos, chamacos.